Las naciones hermanas del Caribe y Latinoamérica han resaltado en un importante ranking global en un aspecto más que positivo. El dato que diferencia en esta oportunidad a las demás es que se encontró algo en común entre México y El Salvador. Aquí te contamos qué es, cómo repercute en las economías este trofeo a favor, pero además, en qué contexto geopolítico tiene lugar la noticiabilidad que fue puesta en circulación por el mismísimo Bukele. Los detalles, a continuación los conocerás. Voz de la Patria Grande. Latinoamérica y el Caribe están de buenas nuevas. Las naciones han superado a todas las demás regiones del mundo en términos de llegadas internacionales. Esto significa que el turismo en nuestro continente se ha potenciado. Así lo confirmó la agencia Forward Case, y quien puso en circulación la noticia fue el mismísimo presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Ello no fue producto de la casualidad, ya que la República Centroamericana se distinguió de manera excepcional. Los salvadoreños son al día de la fecha uno de los países más elegidos. De hecho, el artículo lo define como uno de los destinos más resilientes en términos comparativos antes y post contexto de virus. ¿Por qué? Porque en los últimos meses el territorio bukeleano ha escalado en un 28% más sobre los niveles previos a la pandemia. A este increíble número le sigue Nicaragua, que se posicionó con un 8% más. Y en tercer lugar se encuentra el querido territorio liderado por Andrés Manuel López Obrador, con un 8% menos. En ese sentido, quien expresó opinión en el artículo, Juan Gómez, quien se desempeña como jefe de inteligencia de mercado. Para el Ejecutivo, México lideró el camino durante todo el 2021. Sin embargo, a medida que más vecinos de la región abrieron sus fronteras y realizaron atractivas ofertas de viaje, se enfrentaron a una mayor competencia. Aún así, mantienen buenas estadísticas y es algo que tanto Nayib Bukele como AMLO han sabido sostener. Ahora bien, como dijimos, no es casualidad que el presidente salvadoreño haga alarde de los números porque estos lo benefician. Tal es así que Bloomberg publicó un artículo en el mes de marzo detallando que hasta esa fecha El Salvador demostraba un crecimiento de 39% en la llegada de turistas internacionales por vía aérea. Este número surge, como todas las distinciones de este mundo, con un principio de diferencia. Ese principio, en esta ocasión, es la comparación con los números del año 2019, desempeño que lo ubicó una vez más en el primer lugar de América Latina. Pero ese máximo no culminó allí, porque Bukele también evidenció con ese artículo, y aquí lo citamos textualmente, que el país supera el ritmo de recuperación de la región centroamericana, eje que predomina en el presente en un 14% menos de arribos internacionales en el mismo plazo. Es aquí donde aparecen otras figuras con un escenario también prometedor, con menos porcentajes, pero con crecimientos al fin. Las islas caribeñas de Trax y Caicos son un ejemplo claro, con un 2% más de arribos. República Dominicana se mete en el ranking con un 4% menos, México con un 6% menos y Costa Rica con un 9% menos. Aún así, estos son los más elegidos por personas de alrededor de todo el mundo para viajar. ¿Qué sucede con el resto de Latinoamérica? Forward Case estima que la emisión de boletos en los territorios restantes del Caribe se sitúan en un 19% menos, por debajo de los niveles prepandemia. Sudamérica no está mejor. Según el medio, se posiciona en un 50% menos. Quien celebró la noticia desde la administración de Nayib fue por supuesto su ministra de Turismo. La funcionaria festejó mediante la red social Twitter que El Salvador sigue liderando en la región en la recuperación mundial de los viajes. A ello añadió: gracias al liderazgo del presidente Nayib Bukele y a las acciones acertadas del gobierno, el país es un destino que todos quieren conocer. ¿Por qué es importante tener en cuenta el turismo en la economía de un país? La Cámara Argentina de Turismo responde muy bien a ello. Entre los principales beneficios encontramos que el turismo hace a la generación de divisas, potencia el crecimiento económico, la creación de nuevos puestos de trabajo y la distribución del ingreso para corregir posibles desequilibrios regionales.
Si México y El Salvador se distinguen entonces, quiere decir que sus comunidades están más predispuestas a sentir un crecimiento más que positivo. Es importante recalcar que durante las últimas décadas el turismo ha sido un sector en auge, con una media de 2.100 millones de personas que viajan en todo el mundo cada año. Sin embargo, detalla la agencia CEMERI, la pandemia ha ocasionado la reducción del turismo en todo el mundo. Se sabe que, con las estrictas restricciones y el cierre de fronteras en algunos países, ha sido muy difícil viajar. En 2022, ya con vastas mejoras, se dispone una vez más a potenciar el turismo en todo el mundo. Y si hablamos de mundo, además de Latinoamérica, es importante que nos preguntemos ¿cuáles son los destinos más elegidos por las personas? Ya mencionamos qué sucede en LATAM, pero ¿qué pasa en el extranjero? De acuerdo con los datos recogidos por el rastreador de OMT de la recuperación turística y los datos sobre los flujos turísticos publicados por la Organización Mundial del Turismo, durante los últimos 3 años, los mayores flujos turísticos se centran principalmente en un listado de 10 países. Y ellos son, en primer lugar, Francia. Sí, amigos de Prensa Alternativa. El territorio liderado por Emmanuel Macron se posiciona, según el artículo, en primeras instancias. Con una cifra perteneciente al año 2021, recibió un aproximado de 54 millones de visitas. Visitas que sabe mantener en lo alto desde el año 2019, plazo en el cual ha permanecido en los primeros lugares de los países más visitados de todo el mundo, pues el marketing a París funciona. En segundo lugar, y para la celebración de AMLO y de todos los latinos, México, con un total de 35,89 millones de visitas, se posiciona en el segundo lugar del listado. El ascenso de México en el ranking de países con mayor número de turistas ha sido constante, y eso es digno de celebrar. Por otro lado, otro dato que se menciona allí y que no podemos dejar escapar es que los hermanos mexicanos constituyen el único país de la región latinoamericana que aparece en la clasificación de los 10 países más visitados del mundo, en vista de que registra regularmente más de 25 millones de visitas al año. A los protagonistas absolutos le siguen España, Turquía, Italia, Washington, Grecia, Alemania, Croacia y la sorpresa, Austria. Sin dudas, el sector de turismo es un campo que mueve alrededor del mundo muchas divisas. Por eso, festejamos que las naciones que nos rodean crecen positivamente en el área. ¿Usted, desde qué parte nos escucha? ¿Hay turismo en su país? Como siempre, los leemos. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.